Despidieron al niño mecánico por ayudar gratis a una anciana y nadie imaginó lo que ella... ¿Has escuchado alguna vez de un niño despedido por hacer el bien? En un pequeño barrio, un joven mecánico de apenas 13 años fue echado por ayudar gratis a una anciana, sin saber que ese acto de bondad cambiaría su destino para siempre. Prepárate para descubrir cómo lo que el mundo llama error, Dios lo convierte en propósito. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque esta historia te mostrará que los milagros llegan cuando menos los esperas. En un rincón polvoriento del barrio, donde el olor a aceite y metal viejo se mezclaba con la esperanza, trabajaba Matías, un niño de apenas 13 años. No había aprendido su oficio en escuelas ni con libros, lo había aprendido observando, fallando, insistiendo. Cuando los adultos se rendían ante un motor, él se acercaba con curiosidad y fe, como quien se acerca a un misterio que puede resolver con el corazón. En cada engranaje veía una oportunidad de servir, y en cada reparación una forma de dar gracias por lo poco que tenía. Matías no era como los demás mecánicos. Mientras otros competían por demostrar quién sabía más, él solo quería ayudar. Muchos lo consideraban demasiado bueno para su edad, pero él respondía con una sonrisa tímida y continuaba trabajando en silencio, dejando que sus manos hablaran por él. En su mirada había algo que conmovía, una mezcla de inocencia y sabiduría, como si comprendiera que su don venía de un lugar más alto que el simple conocimiento humano. Un día, el destino decidió ponerlo a prueba. Mientras limpiaba unas bujías, escuchó una voz temblorosa en la puerta del taller. Era una anciana, con el rostro cansado y los ojos húmedos de angustia. Su auto, viejo y oxidado, se había negado a arrancar y con voz quebrada dijo que no tenía dinero para pagar la reparación. En ese momento, el taller entero pareció detenerse y solo se oía el golpeteo del corazón del niño, que comprendió que la bondad no espera condiciones. Sin dudar, Matías dejó a un lado las piezas del motor en que trabajaba y se acercó a la mujer con respeto. «No se preocupe, abuela», dijo. «Déjeme echarle un vistazo». Su voz sonó tan sincera que la anciana apenas pudo contener las lágrimas. No lo hacía por lástima ni por interés. Lo hacía porque algo en su interior le decía que ayudar era su propósito. En ese gesto humilde se escondía la grandeza de un espíritu que ya entendía lo que muchos adultos aún no habían aprendido. Mientras revisaba el motor, el niño se ensuciaba las manos sin importar el polvo ni el calor. El sol golpeaba su rostro, pero él seguía, concentrado, escuchando cada vibración, cada respiración metálica del auto. No tenía herramientas sofisticadas, pero sí un corazón dispuesto, y eso bastó. Un leve chasquido anunció que el motor volvía a la vida. La anciana lo miró con asombro y gratitud, como si hubiese presenciado un pequeño milagro en medio de la rutina. Matías sonrió, limpiándose la frente con el brazo. «Ya está, señora. No me debe nada. Dios me ha dado este don para compartirlo, no para negarlo». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de luz. En ese instante, sin saberlo, había sembrado una semilla invisible, una semilla que más tarde germinaría en una de las lecciones más profundas de su vida, que todo acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de mover montañas. El sol apenas asomaba entre los techos cuando Matías llegó al taller con su caja de herramientas. Su corazón estaba tranquilo, convencido de haber hecho lo correcto el día anterior. No imaginaba que los ojos fríos de don Rogelio lo habían seguido desde una esquina mientras ayudaba a la anciana. Para el niño, aquel gesto había sido natural. Para su jefe, una ofensa al negocio. A veces, el bien más puro incomoda a quienes no comprenden que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en propósito.
Don Rogelio era un hombre endurecido por los años, acostumbrado a pensar que cada minuto debía rendir ganancias. No creía en favores ni en gestos gratuitos. Cuando vio a Matías trabajando sin cobrar, algo dentro de él se agitó, no por justicia, sino por orgullo herido. Tal vez porque en el fondo reconoció que el niño tenía algo que él había perdido hacía tiempo, un corazón limpio. Pero en lugar de admirarlo, decidió castigarlo. Así son a veces los adultos. Confunden la luz con amenaza. A la mañana siguiente, el taller olía a aceite y tensión. Los mecánicos ya sabían que algo iba a pasar. Don Rogelio salió de su oficina con el rostro tenso, su voz retumbando entre las paredes metálicas. Aquí nadie trabaja por lástima. El silencio cayó de golpe. Matías intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No lo dejaban explicar que no había sido lástima, sino amor. Amor por servir, amor por hacer lo que creía correcto, aunque el mundo no lo entendiera. Las risas disimuladas de algunos compañeros fueron como clavos en el alma del niño. Él bajó la cabeza, sintiendo el peso de una injusticia que no sabía cómo enfrentar. Había dado lo mejor de sí, y aún así lo expulsaban. En ese instante, aprendió que hacer el bien no siempre trae aplausos. Pero también entendió algo más. Cuando uno actúa con el corazón limpio, no pierde nada, aunque lo echen de todas partes. Porque lo que se hace con fe, nunca se pierde. Don Rogelio le arrojó su delantal grasiento al suelo y señaló la puerta. «Lárgate, mocoso. Aquí no necesito santos, necesito empleados». Matías lo miró por última vez con ojos firmes, sin odio, solo con tristeza. Tomó su llave inglesa, esa que parecía pesar tanto como sus sueños, y caminó hacia la salida. Cada paso era un golpe, pero también una promesa silenciosa, la de no dejar que el rencor apagara su luz interior. El portón del taller se cerró detrás de él, con un estruendo que pareció marcar el fin de una etapa. Afuera, el aire olía a libertad y a desafío. Aunque el niño no tenía trabajo, tenía algo más valioso, la certeza de que había hecho lo correcto. Y eso, con el tiempo, sería su escudo y su motor. A veces, Dios permite que te cierren una puerta para enseñarte que tu lugar no era allí, sino en algo mucho más grande. Matías caminó sin rumbo fijo, con las manos negras de grasa y el alma más pesada que su caja de herramientas. Cada paso que daba levantaba polvo, como si el suelo mismo sintiera su tristeza. No lloraba por haber perdido el trabajo, sino por no haber sido comprendido. En su inocencia había pensado que hacer el bien bastaba para ser aceptado. Pero el mundo, a veces, no sabe qué hacer con los corazones puros, y por eso los rechaza. Aún así, en lo profundo, una voz suave le repetía: «No estás solo, hijo mío». Se sentó en la vereda mirando el cielo como quien busca respuestas entre las nubes. «Algún día sabrán quién soy», murmuró, apretando la llave inglesa contra su pecho. No era una herramienta cualquiera, era su símbolo de esperanza, su recordatorio de que había nacido para reparar, no solo motores, sino también heridas. Ese momento marcó el inicio de algo más grande, el despertar de una fe silenciosa, la de quien confía en que la justicia de Dios llega, aunque tarde, con precisión divina. Mientras el sol caía, Matías recordó las palabras de su madre. «Cuando te hagan daño por ser bueno, no cambies. Solo significa que estás brillando demasiado para algunos ojos». Y con esa frase en el corazón, decidió seguir caminando. Tal vez no tenía un taller, pero tenía su propósito. Tal vez no tenía salario, pero tenía algo que el dinero no podía comprar. La certeza de que la bondad nunca se pierde, solo se transforma en bendición. Esa noche, en su pequeño cuarto, colocó su llave inglesa sobre la mesa y se arrodilló. No pidió venganza, ni justicia, solo pidió fuerza. «Señor», susurró, «no me dejes apagar mi luz por culpa de quienes no la entienden». Y en ese suspiro, el cielo pareció escucharlo.
Afuera, el viento soplaba con suavidad, como si el mismo Dios lo acariciara diciendo: «Sigue, pequeño, porque tu historia apenas comienza». ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Matías se recostó mirando la llave sobre la mesa, sabiendo que algún día esa pequeña herramienta abriría grandes puertas. Porque cuando haces el bien desde el alma, la vida misma se encarga de devolvértelo multiplicado. No hay esfuerzo perdido, ni lágrima que no tenga sentido. Todo aquel que camina con el corazón limpio, aunque caiga, será levantado por la mano invisible que guía a los que nunca dejan de creer. Pasaron los días y luego las semanas, y el silencio se hizo compañero de Matías. Cada mañana salía con la esperanza de encontrar un nuevo taller donde pudiera ofrecer su talento, pero las puertas se cerraban una tras otra. Algunos se reían al verlo tan joven, otros simplemente lo ignoraban. Aún así, él no dejaba que el desánimo lo venciera. Con cada rechazo, recordaba que la fe no consiste en ver resultados, sino en seguir creyendo cuando todo parece perdido. Había momentos en que el niño miraba sus manos llenas de cicatrices y pensaba si realmente había nacido para eso. Pero entonces, algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Si Dios me dio este don, algún propósito debe tener, se repetía, con la voz temblorosa pero firme. Y así, entre intentos fallidos y oraciones susurradas, Matías siguió adelante, aprendiendo que los caminos más difíciles son los que llevan a los destinos más grandes. Una mañana cualquiera, mientras barría la entrada de su casa, escuchó un sonido extraño, el rugido suave de un motor que no pertenecía al barrio. Cuando levantó la vista, no pudo creerlo. Una limusina blanca, brillante como la luz del amanecer, se detuvo frente a su puerta. Los vecinos asomaron por las ventanas, murmurando con curiosidad. Matías se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. De la limusina bajó una figura que le resultó familiar, pero al principio no la reconoció. Era la anciana, aquella mujer del auto viejo, aunque ahora vestía con elegancia y su semblante irradiaba serenidad. Llevaba un sombrero claro y una sonrisa enigmática, como quien está a punto de revelar un secreto. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, bondadosos, profundos y llenos de gratitud. Matías apenas pudo articular palabra. Sentía que algo extraordinario estaba por suceder. La mujer se acercó lentamente, mientras el niño, desconcertado, daba un paso atrás. «¿Me recuerda, hijo?», preguntó con voz suave. Matías asintió, aún sin entender nada. Ella sonrió y acarició su hombro. «He venido a agradecerte, pero también a devolverte algo que te pertenece». En ese instante, el aire pareció detenerse. Los pájaros callaron. Era como si el universo entero quisiera presenciar ese encuentro destinado a cambiar el rumbo de su historia. Y así, en la puerta de aquella casa humilde, comenzó a revelarse una verdad que el niño nunca habría imaginado: que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, son semillas que Dios riega en secreto, hasta que llega el día de la cosecha. Lo que Matías había hecho por fe, sin esperar nada, estaba a punto de florecer en una bendición imposible de medir. La anciana lo invitó a subir a la limusina, y Matías, aún confundido, aceptó con timidez. Mientras el auto avanzaba, ella comenzó a contarle su historia. No era una mujer pobre como había parecido aquel día. En realidad, era la dueña de una cadena de talleres en todo el país. Había recorrido muchos lugares disfrazada, buscando personas que no solo supieran reparar motores, sino también corazones. En cada taller encontraba soberbia, indiferencia o codicia, pero solo en aquel niño había visto algo distinto, un alma dispuesta a ayudar sin esperar recompensa.
Matías escuchaba en silencio, con los ojos abiertos de asombro. Cada palabra de la anciana era como una luz encendiendo su interior. Todo lo que había vivido, el despido, el rechazo, las lágrimas, cobraba sentido. «Querías demostrar quién eras, hijo», dijo ella. «Y lo hiciste sin saberlo, porque quien actúa con amor no necesita defenderse. La verdad siempre se muestra por sí sola». El niño bajó la mirada, conmovido, mientras sentía que una paz profunda lo envolvía. La mujer continuó: «Cuando te vi arrodillarte junto a mi coche, sin pedirme nada, supe que había encontrado a alguien especial. Quise probar el corazón de los hombres, pero fue Dios quien me mostró el tuyo». Matías apenas podía creer lo que escuchaba. Pensó en don Rogelio, en los insultos, en los días de búsqueda inútil, y comprendió que cada una de esas pruebas había sido necesaria, porque los caminos de la fe no son rectos, pero siempre conducen al destino correcto. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta, y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. La anciana tomó su mano y sonrió con ternura. «Matías, hay muchos que saben arreglar autos, pero pocos que saben hacerlo con el corazón, y tú, hijo, lo haces con el alma». En ese instante, el niño sintió que todas sus heridas sanaban. Era como si cada lágrima derramada se transformara en una chispa de esperanza. Entendió que la vida premia a quienes permanecen fieles a su bondad, incluso cuando el mundo los llama ingenuos. A través de la ventana, el paisaje cambiaba. Pasaban barrios, ciudades, y finalmente apareció a lo lejos un enorme edificio con un cartel brillante. Matías lo miró sin comprender del todo, pero su corazón comenzó a latir con fuerza. Lo que estaba a punto de descubrir sería la prueba de que Dios nunca olvida a quien siembra con fe, aunque todos los demás duden. Porque los milagros, a veces, llegan disfrazados de ancianas con sonrisa misteriosa. El auto se detuvo frente a un portón inmenso de acero. Cuando se abrió, Matías vio algo que lo dejó sin aliento. Un taller reluciente, con herramientas ordenadas, autos brillantes y un letrero que decía «Nuevo proyecto, fe y motor». Era como un sueño hecho realidad. La anciana bajó del vehículo con serenidad y lo miró con una mezcla de ternura y orgullo. «Desde hoy, este lugar será tuyo, Matías. Lo construí pensando en alguien como tú, alguien que no solo arregla motores, sino también esperanzas». El niño parpadeó incrédulo, mirando a su alrededor como quien despierta en medio de un milagro. Sus manos temblaban. «¿Mío?», preguntó casi sin voz. La mujer asintió. «Sí, hijo. Tú fuiste el único que ayudó sin pedir nada. Dios usa corazones como el tuyo para mostrarle al mundo que la verdadera grandeza no está en el dinero, sino en el servicio». Matías, con los ojos llenos de lágrimas, cayó de rodillas, no por incredulidad, sino por gratitud. Allí entendió que los planes de Dios siempre son más altos que los nuestros. En el fondo del taller había una mesa con una placa grabada en metal, «Donde el corazón repara lo que las manos no pueden». Al verla, Matías comprendió que ese sería su lema, su misión y su testimonio. Sintió que, aunque tenía solo 13 años, su vida ya tenía propósito. La anciana se acercó, le puso la mano sobre la cabeza y le dijo: «Nunca olvides, pequeño, que cada motor que arregles será también una oportunidad para sanar a alguien que lo necesita». El niño asintió, respirando hondo, como si quisiera guardar en su alma el olor del aceite nuevo y el sonido de los motores encendidos. En ese momento recordó el día en que fue expulsado del viejo taller. Pensó en don Rogelio, en sus gritos, en las burlas, y sonrió. Porque ahora comprendía que si no lo hubieran despedido, jamás habría llegado hasta allí. A veces, Dios cierra puertas que parecen castigos, cuando en realidad son invitaciones al milagro. Desde aquel día,
Taller Matías Motors se convirtió en un refugio para muchos. No solo se reparaban autos, sino también historias rotas. Niños curiosos, hombres cansados y madres trabajadoras encontraban allí algo más que un servicio. Encontraban esperanza. Matías enseñaba con humildad, contándoles a todos que el amor, cuando se pone en práctica, tiene el poder de transformar lo imposible en destino. Cada vez que el ruido de un motor volvía a la vida, Matías alzaba la vista y murmuraba: «Gracias, Señor, por haber creído en mí cuando el mundo no lo hizo». Y así, con solo 13 años, se convirtió en un símbolo de fe viva, un recordatorio de que los actos sinceros siempre encuentran su recompensa, porque quien trabaja con el alma nunca queda sin empleo en el plan de Dios. Una mañana cualquiera, mientras el sol iluminaba las calles del barrio, un sonido familiar rompió el silencio, el ronroneo de un motor perfectamente ajustado. Don Rogelio, que caminaba con su eterno gesto amargo, se detuvo al escucharlo. Levantó la vista y quedó petrificado. Allí, en la esquina donde antes solo había un terreno vacío, se alzaba un nuevo taller, amplio, limpio, lleno de vida. En el cartel frontal, unas letras doradas brillaban con fuerza: Taller Matías Motors, donde el corazón repara lo que las manos no pueden. Por un instante, el viejo mecánico sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Se acercó lentamente, tratando de convencerse de que no era un sueño. Dentro, vio al niño que había despedido, el mismo que había humillado frente a todos, trabajando con una sonrisa serena, rodeado de personas que lo miraban con respeto y admiración. En su mirada no había soberbia, solo gratitud. Era la mirada de quien ha aprendido que la justicia más perfecta no se impone, florece. El aire se llenó del aroma a aceite nuevo y esperanza. Don Rogelio quiso hablar, pero las palabras no le salían. Quizás recordó sus propios inicios, cuando también había tenido sueños limpios, antes de endurecerse por el dinero y la rutina. En ese momento entendió algo que nunca había querido aceptar, que había confundido autoridad con orgullo y trabajo con valor. Lo que aquel niño le había enseñado con un solo gesto de bondad, él no lo había aprendido en toda una vida de negocio. Los vecinos del barrio, al notar la escena, se acercaron curiosos. Algunos murmuraban, otros sonreían, y poco a poco todos comprendieron que no era solo un taller, sino un testimonio. En cada rincón del lugar se respiraba algo sagrado, una mezcla de esfuerzo, fe y redención. Los que entraban salían diferentes, y los que miraban desde fuera se llevaban una lección silenciosa, que quien siembra amor inevitablemente cosecha respeto. No te quedes en silencio, escribe en los comentarios el minuto en que llegaste y comparte tu emoción. Y si amas a Dios de verdad, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. Esa tarde, cuando el sol comenzó a caer, Matías levantó la mirada y vio a don Rogelio alejarse en silencio. No había rencor en su corazón, solo perdón. Sabía que Dios lo había llevado hasta allí para enseñar, no para vengarse. Cerró los ojos, sonrió y volvió a su trabajo, porque había entendido que la verdadera mecánica no está en las manos, sino en el alma, y quienes aprenden eso ya nunca vuelven a ser los mismos. A veces, los caminos más duros son los que nos conducen al propósito que Dios preparó para nosotros. Matías fue despedido por su generosidad, pero su fe lo llevó a algo mucho mayor: descubrir que la verdadera mecánica no está en las manos, sino en el alma. Que esta historia te recuerde que ningún gesto de amor se pierde, porque el cielo siempre recompensa al corazón sincero. Cuéntame qué parte más te conmovió, y si tú también crees en los milagros, suscríbete a Pequeños Prodigios, donde cada historia es una chispa de fe hecha realidad.